Buena tarde. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de jueves, ¿no? Cafetera, café caliente. Pues habíamos visto algunas generalidades de los derechos humanos, ¿no? Nos fuimos hasta, pues, históricamente hasta la raíz, 5.000 años antes, es lo más viejo que pude encontrar en referencia a los valores que comparten los derechos humanos, ¿no? En algún instrumento, en alguna declaración, en algo que los haga más o menos positivos, pues esas son algunas de las expresiones que se pueden encontrar. Eh, no se las mostré todas, ahorita continuamos si quieren, pero ese, ese conjunto de expresiones de la libertad, si quieren llamarlo así, ¿no? Por utilizar el concepto que se utilizaba en los 50, como esta Constitución de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Eh, Nos habla de la influencia que tuvo o que ha tenido la Organización Internacional, en particular la UNESCO, en el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Y esta influencia también la tuvo la UNESCO en la creación de estas categorías que son, o más bien en su difusión, que son las generaciones de derechos humanos, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Me dirijo acá porque aquí está la computadora, pero aquí tengo mi pantalla más grande, como ya me falla la vista, pues ando viendo para acá, ¿no? Entonces, voy a compartirles la pantalla. Ya, voy a tener que cerrar todo. A ver, ¿ya se compartió? Aún no, maestro. Ya se compartió. Ah, claro, ya lo cerré. Es que son nuevos, son los webs, son más de Zoom. A lo mejor anda, vaya por ahí, ¿eh? Sí, pues llama mucho la atención esto, ¿no? Que desde hace mucho tiempo, desde antiguo, aquí sí, pues, hay algunas reflexiones notables para proteger lo que llamamos dignidad humana, ¿no? Aquí se protegían ciertos valores que son comunes a la humanidad a través de su historia, y pues ahí están, ¿no? También les mostraba un poquito para que estuviéramos en consonancia en imágenes, pues cómo son los derechos humanos, ¿no? Cómo se pueden expresar. Y estas imágenes pues, seleccionadas a partir de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de Derechos Humanos, ¿sí? Nos quedamos por aquí eh, en estas enseñanzas de este rey egipcio del tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Que nos hablaba de muchos temas, ¿no? Que consideraron aquí, por ejemplo, la protección de la vida, la protección de la integridad para evitando que se castigue a las personas, ¿no? Injustamente, por ejemplo. Se hablaba de no hacer distinciones, esta es una manera de garantizar los valores de la igualdad. Cuando se habla del origen modesto de las personas, pues estamos hablando de lo que ahora nos preocupa mucho, que es esta cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? De las personas. Pues hemos venido vienen arrastrando estas preocupaciones a lo largo de la historia, ¿no? Otro, otro ejemplo muy notable que seleccioné para ustedes es este reglamento de una escuela en Japón,
donde se pide, ¿no? Dice así esta inscripción. No tenemos hoy en nuestra capital sino una escuela, especialmente destinada a los nobles y a los ricos, y ninguna escuela para el pueblo. Por ello, los hijos del pueblo no saben a dónde ir para instruirse, y los estudiantes llenos de ardor y de curiosidad viniendo de lejos, se fatigan con este ir y venir incesante. Fundo este instituto y haré instruir a todos los niños. Este es un reglamento o la manera en que se estatuía, se estableció una escuela en el año 828 en Kioto, en Japón. Y pues esta preocupación por la enseñanza en esa cultura es muy notable, ¿no? Los japoneses, encontré por ahí un video donde una persona que está actualmente, o estaba estudiando la preparatoria, acudía muy lejos y le mantuvieron en funcionamiento una estación del tren, o sea, la compañía de tren mantuvo el funcionamiento de este tren que llevaba a esta persona de la escuela, ¿no? Y ida y vuelta diariamente hasta que terminó sus estudios. Eh, Esto muestra un poquito cómo algunas sociedades tienen preferencia por ciertos valores y esto se transmite en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace casi, pues, 3000 años, 2900 tanto, si ustedes quieren, ¿no? Y pues es un valor, ¿no? Que está ahí permanentemente en la historia. Cuando pensamos en los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, a veces creemos que su carácter social, pues los sitúa mucho más cerca de nosotros, ¿no? Mucho más cerca de otros procesos históricos como la Revolución Industrial y eso. Sí, en muchos sentidos, sí, pero este tipo de hallazgos, este tipo de inscripciones, este tipo de precedentes, si quieren tomarlo así, pues nos hablan de que la preocupación por lo social, por algunos elementos que actualmente constituyen un derecho económico y social, pues viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y voy a quiero compartirles este video para que vean cómo está la cosa, ¿no? Como esta pregunta de ayer o ese comentario que hacían, ¿no? Solamente veo rápido los comentarios, algunos los alcanzo a responder, otros no, por si comentan algo, pues ahí si lo pesco, pues con gusto trataré de dar una respuesta. Que decían, pues para qué me sirve esto si es tan antiguo, ¿no? Y yo esa pregunta pues me la hago también diario, como ustedes, y cuando me encuentro un ejemplo de cómo culturalmente se está protegiendo un valor, un bien, pues me llama mucho la atención y es cuando uno reflexiona y dice, pues por esto es importante, ¿no? Tener presente pues estos antecedentes. Entonces, vamos a ver si se comparte. Tengo, este es un video de Facebook y como yo no tengo Facebook, luego me pide ahí cosas. Ahí se Espera un veía. minutito, ¿eh?
tren en la estación de Shirataki durante 3 años. Durante 3 años, solo una estudiante de secundaria era la única usuaria de la olvidada estación de Shirataki. La estación estaba ubicada en el pequeño poblado de Engaru, en la zona rural de Hokkaido. La empresa JR en su momento iba a cancelar el servicio tras más de 60 años de operación porque nadie lo usaba, hasta que se enteraron que una chica que estaba terminando el colegio la necesitaba para ir todos los días ida y vuelta. Esa fue razón suficiente para que la empresa decidiera no cancelar el servicio hasta que ella se graduara. Lo más genial es que los horarios de la estación fueron adaptados para funcionar alrededor de Kana, según sus horarios de entrada, salida y sus descansos. La estación se mantuvo abierta hasta el 26 de marzo de 2016, el día que se graduó Kana. Cuando llegó a la estación por última vez la recibieron con flores y muchos mensajes para posteriormente continuar con la ceremonia de clausura del lugar. Cuando la historia de Kana se hizo conocida, muchos mencionaron que la decisión de la compañía JR no era la mejor ya que dejaba más gastos que ganancias. Pero en un comunicado la compañía JR informó que parte de los costes eran cubiertos por el gobierno, ya que para ellos la educación es una prioridad. Unos meses más tarde las instalaciones de la estación fueron demolidas. Pues sí, como ven, aquí lo que me llamó la atención de esto es que pues este valor se está protegiendo actualmente, ¿no? En segundo lugar, quien está haciendo este esfuerzo es una entidad privada, es una empresa. Claro, con el apoyo del gobierno y como ustedes quieran, ¿no? Pero que exista esta colaboración, pues es bastante notable, ¿no? Si han tenido oportunidad de viajar a Japón, se dan cuenta que también pues, tiene es una cultura que es muy rica en muchas cosas, ¿no? Una de ellas es el nivel de vida que ellos se proponen o se dan. Mm, Vemos una uniformidad, ¿no? En las casas, por ejemplo, en esos aspectos. En, Cuidan mucho los espacios, cuidan mucho la limpieza. Pues es una sociedad que tiene elementos bastante pues, rescatables, ¿no? Mucha gente pues, está enamorada de esa cultura japonesa, ¿sí? Entonces, pues nada más ahí. El tema es la protección del derecho a la educación, es una preocupación constante en muchas sociedades y a veces sí se actúa para esto, ¿no? Qué bueno sería que en América Latina también se pensara de esa manera, ¿no? Para proteger estos derechos. Otro pensador, Sun Tzu, nos dice, es un poeta, ¿no? Filósofo. Dice, si los individuos no se ayudan entre sí, viven en la pobreza. Si la sociedad no reconoce los derechos del individuo, se producen conflictos. La pobreza crea la angustia y los conflictos engendran la desgracia. Para mitigar la angustia y eliminar los conflictos, lo mejor es instituir una sociedad que reconozca claramente los derechos del individuo. Aquí vemos esta preocupación de este pensador chino por crear una sociedad con derechos, ¿no? Igualito que ahora, igualito que las preocupaciones sobre la pobreza que existían a nivel internacional y esta idea de que es un círculo vicioso que engendra pobreza y no permite a veces salir de ese tema. Pues, si quisiéramos buscar un antecedente en el pensamiento filosófico, pues lo podríamos encontrar acá, ¿no? Para hablar de esta reflexión sobre la pobreza y cómo es necesario que se reconozcan los derechos del individuo, ¿no? Claro, la traducción seguramente es distinta, ¿no? Tenían otro nombre para llamar a los derechos, pero pues igualmente es muy valioso, ¿no? Que se haya reflexionado sobre esto en el siglo tercero, ¿sí? Y sobre todo que se vinculen los derechos del individuo que casi siempre están relacionados con la participación en la sociedad, algo político, con la pobreza, ¿no? Aquí veríamos ahora, o podríamos decir, pues nos está diciendo esta reflexión, cómo es importante vincular los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles, ¿no? Cómo son inseparables. Porque después se quieren hacer muchas distinciones que pues nos cuesta trabajo solo por mantener esta forma de aprenderlos, ¿no? A veces, como esta posición ideológica, ¿no? Que se decía, ¿no? Que los derechos sociales estaban apoyados
por la posición ideológica de izquierda, del bloque socialista y los civiles y políticos, pues por el mundo occidental, y por eso tuvieron mayor desarrollo. Eso no necesariamente es así, aunque en cierto sentido algo tiene que ver, ¿no? Y justamente ubicándonos ya en un ámbito más moderno, tenemos las ideas de este pensador francés que es contemporáneo a la Revolución Francesa. Como habíamos visto en algún ejemplo, pues la Revolución Francesa nos hereda uno de los antecedentes de los derechos humanos más importantes, ¿no? Que es la Declaración del, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Este señor, Bubov, que también se le conoce como Draco Bubov, eh, tenía algunas ideas en materia social, justamente contemporáneos a los derechos de la revolución, a los que se quedan en la Declaración Francesa, y sus ideas fueron incluso prohibidas, ¿no? Por la forma de gobierno que siguió a la monarquía derrocada por la revolución, que fue el directorio, que duró poquito, después otra vez volvió a la monarquía, ¿no? Y nos decía, ya en un concepto muy moderno y parecidísimo a lo que pensamos actualmente, dice que la naturaleza ha dado a cada hombre un derecho igual al disfrute de todos los bienes, ¿no? Esta idea de poder acceder a los bienes de la naturaleza no dice, bueno, él no distingue entre los bienes que están fuera o si se refiere también a los de la conciencia, ¿no? Al propio ser humano. Pero si hablamos de lo que existe allí, fuera del hombre, al agua, a los recursos, pues este Draco Bubov pues está pisando fuerte, ¿no? Está entrando ahí con todo, hablando de la igualdad en materia de la distribución de los bienes y por tanto pues de la riqueza, ¿no? Porque detrás de esto está la distribución de la riqueza. Aunque la Declaración Francesa pues, se refiere a derechos civiles y políticos principalmente, pues al ser producto de una revolución social, estamos hablando de un malestar social. Entonces, pues viene muy ad hoc esta reflexión. Dice, el fin de la sociedad es defender esa igualdad, a menudo atacada por el fuerte y el malvado en el estado de naturaleza, y aumentar con ayuda de todos el disfrute en común. Sí, pues él está retomando las ideas, como ya sabemos, de John Locke, que también fue pues, uno de los referentes ideológicos, ¿no? De liberalismo y de las ideas de las declaraciones de estados, de derechos. Cuando habla del estado de naturaleza, pues, se refiere a este estado de lucha constante, ¿no? De los hombres, que es, Hobbes diría que es la lucha del hombre contra el hombre, ¿no? El lobo es el lobo del hombre, más o menos, algo así. John Locke dice algo similar en su libro de los tratados sobre el gobierno civil, ¿no? Que el hombre va a estar en un estado de naturaleza, después va a pasar a un estado de sociedad. Pero bueno, pues el estado de naturaleza es proclive a que los hombres abusen. Sí, Búho fue muerto y también se dice que él no fue precisamente el autor de lo que se conoce como del Manifiesto de los Iguales, ¿no? Sí, bueno que lo mencionan. Dice también que la naturaleza ha impuesto a cada uno la obligación de trabajar. Nadie ha podido sustraerse del trabajo sin incurrir en culpa. Esto se refiere a dos cosas. En principio, pues a lo que les decía de que el trabajo es una manera de adquirir bienes, de darse seguridad, de sobrevivir, pero también está pensando en la nobleza, ¿no? En la nobleza que entonces se beneficiaba pues de los demás, ¿no? En estos cortesanos que vivían pues de la relación de servidumbre, y en la cabeza de los nobles pues estaba el rey, quien pues obviamente tampoco trabajaba, su trabajo era gobernar, pero al crearse condiciones de desigualdad tan grandes que llevan a una revolución pues está faltando a ese trabajo, ¿no? Entonces nos dice que
es importante para el tema laboral y social esta obligación de la naturaleza, ¿no? De trabajar. Los trabajos y los disfrutes deben ser comunes a todos. Pues obviamente pues, no se puede vivir sin trabajar y es algo pues necesario. ¿No se escucha? A ver si así. Sí, hay opresión cuando uno se agota por el trabajo y carece de todo, mientras que otro nada en la abundancia sin hacer nada. Exactamente, aquí está lo que les comentaba acerca de la nobleza y de cómo este pensador se va a estar oponiendo, ¿no? a los privilegios. ¿Sí? Recordemos que también por ahí está el abad de Sieyès con su libro del ensayo sobre los privilegios, que es pues una tendencia similar, ¿no? a combatir esta idea de la desocupación, de la nobleza, de los privilegios y de las carencias, ¿no? De la desigualdad. Y también, pues, Rousseau con sus ensayos sobre la desigualdad entre los hombres es más o menos una idea similar, que está pensando en las asimetrías, ¿no? A ver si así me... Sí, nadie ha podido, sin culpa, apropiarse de los bienes de la tierra o de la industria. Aquí se refiere claramente a la explotación y a la explotación laboral, ¿no? Y está hablando de la riqueza, pues que no está retribuyendo el trabajo adecuadamente, ¿no? Ahí radica esta idea de la culpa, ¿sí? Se refiere a la explotación tanto de la tierra como de la industria. Les decía, pues la explotación a partir de la servidumbre. Recordemos que servidumbre viene pues, de servus, de esclavo, en latín es lo mismo, pero pues adquieren otro nombre, la servidumbre, ¿no? Los siervos pues, sirven a los nobles y pues así era el tema de la explotación en ese entonces. En una verdadera sociedad no debe haber ni ricos ni pobres, pues aquí es un claro manifiesto por la igualdad, ¿no? La igualdad en cuanto a la riqueza, en cuanto a la posesión de cosas, ¿sí? Pues es obviamente una, uh, una utopía, pues como el mismo derecho en general, ¿no? Me decía una persona la otra vez que hablar de los derechos humanos y de este tema de la justicia social, pues es una utopía. Pues claro que es una utopía, pero una utopía también no solamente se refiere al cumplimiento de los derechos humanos, que mucha gente los ve etéreos, sino también a la propia realización de un contrato, ¿no? Si no, pues pregúntenle a quien trabaja en un tribunal que ve cuestiones civiles cómo los contratos se incumplen, ¿no? El cumplimiento de cualquier obligación, por más chiquita, y del derecho en general, pues implica, pues, está hablando, ¿no? De esta imposibilidad a veces, ¿no? Material. Los ricos que no quieren renunciar a lo superfluo en favor de los indigentes son enemigos del pueblo. Bueno, pues aquí obviamente estamos en este mundo convulso de la Revolución Francesa y obviamente estos comentarios obedecen a eso, ¿no? Está hablando de la riqueza y cómo esta, la riqueza no va a permitir apropiarse o... ¿Qué? Ah, Graco Hugo, sí, pues por eso le pusieron Graco, sí, gracias, qué buen comentario. Pues estos hombres de la Revolución Francesa pues, eran bastante ilustrados, ¿no? Por eso retomaban estas ideas. En este caso, pues de los gracos romanos, ¿no? Y les decía que los ricos no quieren renunciar a los superfluos en favor de los indigentes. Obviamente, pues hay una reticencia para deshacerse de nuestros bienes de cualquier modo, ¿no? Más cuando se tienen así. Y esto de lo superfluo llama mi atención porque, pues pareciera que cuando no cuesta trabajo conseguir un bien, pues se valora menos, ¿no? Y cuando se tienen los medios económicos para adquirirlo, pues es mucho más fácil deshacerse de ello y no se valora, ¿no? Además de que pienso en estas sociedades de nobles donde las personas a veces se dedican solamente a la contemplación, entonces ellos estaban pensando en otros valores, ¿no?
desarrollando la capacidad quizá para entender el arte, otro tipo de ciencias, ¿no? Pero bueno. Nadie puede, por la acumulación de todos los medios, privar a otro de la instrucción necesaria para su felicidad. La instrucción debe ser común. Este pensador francés retoma la idea de la educación, otro de los derechos económicos, sociales y culturales, de los más rancios, ya vemos ahora, ¿no? De los de más alto abolengo, y nos dice de la finalidad de, de, de poseer cosas, ¿no? Que es en un ideal eudemonista, pues la felicidad. ¿Sí? Nos dice que la instrucción, la educación, la adquisición de conocimientos nos lleva a la felicidad, ¿no? Esto obviamente en referencia a lo que les comentaba antes de lo superfluo, ¿no? La felicidad por la educación pues parece ser no superflua, ¿no? O permitirnos conocer otros bienes, allegarnos de ellos y pues tener este disfrute. El fin de la revolución es destruir la desigualdad y establecer la felicidad de todos. Pues ese es un ideal, ¿no? Difícilmente se podría pensar que un movimiento revolucionario, una lucha armada, pues vaya a dejar a todo el mundo feliz, pero bueno, siendo parte de un manifiesto en este contexto, pues tiene bastante sentido, ¿sí? Y obviamente pues, la idea de subvertir el orden es para crear un nuevo orden, ¿no? Que en este caso pues traería la felicidad y la igualdad, porque un orden estaría asociado el previo pues a la desigualdad, ¿no? Y a los privilegios. La revolución no está acabada porque los ricos absorben todos los bienes y mandan exclusivamente mientras que los pobres trabajan como verdaderos esclavos. Languidecen en la miseria y no son nada en el Estado. ¿Sí? Aquí obviamente está eh, luchando en contra de la riqueza y nos dice que la revolución pues no tendría que terminar en esto, ¿no? Tendría que ser algo como permanente, de manera que los pobres no queden en la miseria, no vuelvan a ser esclavos, ¿no? Este pensamiento de Bubov es bastante bien visto por algunos, o va a ser bien considerado pues, por el pensamiento socialista, obviamente, ¿no? Sobre todo por la idea de la propiedad común que vimos acá arriba, ¿no? Va a ser valorado y tomado como uno de los precursores, ¿no? Del socialismo y del comunismo, si queremos así. También le preocupaba a Bubov, como vimos, la cuestión agraria, y él desarrolló un proyecto de ley que decía que las personas cuando terminaran su vida, pues no podrían vender la tierra, sino devolverla a la comunidad, ¿no? Y así se volvería esto un ciclo, un reuso de la tierra y no permitiría pues que se apropiaran nuevamente y que hubiera esta acumulación de la tierra, ¿no? De los bienes, porque iba a generar en un movimiento cíclico, pues obviamente la desigualdad y quizá pues traer otro movimiento y así, ¿no? Entonces, él está pensando en el uso en la propiedad común, que se regrese el uso de la tierra a la comunidad, ¿no? Por aquí la sociedad de Bubov. En el siglo VII, el califa Omar ibn al-Khattab escribe al gobernador de ese entonces en Egipto, también en contra de la explotación, cómo has podido reducir a seres humanos a la servidumbre, cuando por sus madres les habían parido libres. Aquí nos está hablando de este concepto que se está repitiendo en todos los instrumentos, documentos, declaraciones de derechos humanos, de la libertad desde el nacimiento, ¿no? Todos los hombres nacen libres e iguales, o son libres e iguales de nacimiento. Esto es lo que se repite regularmente en todos los instrumentos de derechos humanos, instrumentos constitucionales, instrumentos declarativos, ¿no? Esta defensa de la libertad y de la igualdad por nacimiento, ¿no? Cuando dice todos, está hablando de
de la igualdad, y cuando dice libres, pues está hablando de la libertad por su nacimiento. Siglo séptimo. Los fundamentos de un Estado o de una religión cuya seguridad descansa en la ignorancia y la servidumbre de sus súbditos o de sus adeptos son necesariamente frágiles. Una religión auténtica y un verdadero sistema de gobierno, como deseamos al mundo entero, son realidades luminosas y su seguridad tiene origen en la luz, no en la oscuridad. Esta es la obra de Juan Amos Comenio, que se llama Via Lucis, o sea, el camino de la luz, que es, pues como ya vimos, una alegoría, ¿no? La luz es la educación y nos dice que un estado más fuerte pues va a ser aquel donde los súbditos no sean ignorantes, donde tengan acceso a la educación, ¿no? El estado pues va a ser necesariamente fortalecido por esta educación, ¿no? Que actualmente pues corresponde al estado primariamente brindarlo, ¿no? También, obviamente, pues está hablando de la religión. Recordemos que la religión era, durante los comentarios no puede contar con porque tengo los comentarios. Ah, había algo ahí sobre los comentarios, ya le di. Pues esta idea de la vía de la luz, la vía de la educación, pues tiene que ver con lo que la alegoría esta, ¿no? Que les decía de Prometeo dándole al ser humano la ciencia, que es la educación. Obviamente es una vía para llegarse a mejores cosas. Nosotros estamos haciendo ahorita un esfuerzo por eso, desde aquí, desde la educación a distancia, pues, estamos, de la cual estamos tomando parte, ¿no? Entonces, sí, un Estado y el Estado y sus instituciones, pues son más fuertes cuando la gente está más preparada, ¿no? Y esta es lo que buscamos, tener un sistema de gobierno más, pues más preparado, más justo. Y por gobierno debemos entender todas las instituciones, ¿no? No solo el Poder Ejecutivo, sino los tres brazos, las tres áreas de gobierno, ¿no? Y aquí la oscuridad, pues es la ignorancia, ¿no? Pues, contra eso está el convenio en contra, por eso nos dice que sigamos un camino cierto, que es el camino de la preparación, ¿sí? Esto obviamente nos refiere a una preocupación social o derechos sociales, pues, en el siglo XVI, ¿no? Y XVII, por ahí. La cédula de Felipe II dice en 1593: ordenamos y mandamos que sean castigados con mayor rigor los españoles que injurien u ofendieren mal, mal, trataren a los indios, que si los mismos delitos se cometieren contra españoles y los declararemos delitos públicos. Obviamente, pues aquí esta cédula está pensando en proteger a los indios, a los indígenas, a los naturales, ¿no? Y vemos que esta preocupación, como les decía, pues viene dada, hay toda una serie de pensadores, ¿no? Como el padre de las casas, que van a hacer sus propias historias de la conquista, enfatizando el trato a los indios, ¿no? Más para acá tenemos la visión de los vencidos, ¿no? Que nos habla cómo fue esta cuestión desde el pensamiento indígena. De hecho, aquí no les puse la fuente de esto, pero en la fuente de estas, si ustedes quieren consultarlo después, se llama así: El derecho de ser hombre, de la UNESCO. Y les decía, es un libro que lo pueden consultar, está en línea. Reúne pues un montón de pensamientos sobre los derechos humanos que derivan de la religión, de la filosofía, ¿no? Pensamientos económicos. Aquí están, por quien quiera buscarlo y tenerlo por ahí, pues es bastante instructivo. La verdad,
a mí me gustó mucho, y la parte de la protección de los indígenas, como esta parte esta mención al trabajo que hablaban de la tradición de los aztecas, esa la puso el doctor que ya falleció recientemente, el doctor León Portilla. Ahí participó él también en este libro, León Portilla, el derecho de la UNESCO. Está en ediciones Sígueme, España, es como de los años 80, si alguien quiere consultar. Pues una de las preocupaciones desde estos tiempos es por el concepto de los derechos humanos, si es occidental o no. Si lo miramos desde este tiempo, pues pensaríamos que sí es una construcción de Occidente. Si lo miramos a partir de lo que ya tenemos, que son este filtro de los valores, de los bienes, de los principios que se están protegiendo a lo largo de la historia de la humanidad, pues vemos que quizá no necesariamente sea una construcción occidental, ¿no? Ahí, obviamente, quien tradujo las enseñanzas de este pensador eh, chino que decía de los derechos, una sociedad de derechos individuales, habría que pensar qué entendía por derechos. Mientras tanto, pues nos ayuda a entender cómo en otras latitudes y en otros tiempos muy lejanos se están pensando también estos, lo que ahora conocemos como derechos humanos, ¿no? Como les decía, no hay nada nuevo en internet. Sí, es que aquí está también ese de aquí, pero me falla. Ha estado fallando. No hay nada nuevo bajo el sol. Se ha dicho anteriormente mucho de lo que estamos ahora pensando, ¿no? Sobre los derechos. ¿Sí? Pensar que los derechos humanos son occidentales pues, habla de un relativismo. Les decía, cuando se hace ciencia, pues se puede caer en esta cuestión del relativismo, de entender que únicamente nuestra interpretación del mundo es la válida, porque cada quien tiene una interpretación del mundo y por tanto no hay una común. Siempre se está luchando contra esto. Y pues los derechos humanos no van a escapar, ¿no? También de esas consideraciones. ¿Sí? Eh, muchos problemas con su internet. ¿Sí? Pues sí, de todos modos, yo les comparto esto después, no se preocupen, pues ahí lo podrían consultar después, ¿no? Un obstáculo, pues es, para hablar de la universalidad de los derechos, sería entenderlos así, no como una construcción únicamente occidental, pero pues bueno. Sí, no se escucha nada. ¿Cómo, cómo entender a los derechos humanos? Bueno, pues desde cómo se están ubicando en el mundo, ¿no? En estos textos fundamentales, ¿no? En las constituciones y en las declaraciones de derechos, que son cómo han ido avanzando los derechos humanos, cómo se han ido proclamando ya en la época moderna, ¿no? Se escucha muy bajito. A ver si le subo acá. Quizás se oiga. ¿No? Espero que se escuche. Sí, me debo pegar más el micrófono. ¿Están ustedes? ¿Alguien quizá compartir por ahí algo? Sí, gracias. Es que a lo mejor es donde están ubicados. Y como son muchos, pues cuestiones de la tecnología, ¿no? Que está en contra. Sí, pues en cada concepción del mundo, en cada cultura, pues ha habido esto y nosotros tenemos la nuestra. Les decía, pensar los derechos humanos o pensar cualquier concepto de la ciencia, de lo que ustedes quieran hacia atrás, pues nos lleva a pensar en nuestro propio contexto, ¿no? Y en el contexto que se están desarrollando otros pensamientos. Para entender el avance de los derechos humanos, les decía que hay dos nociones complementarias, ¿no? Para mí son necesariamente complementarias e importantes, ¿no? Los derechos humanos y la Constitución. Les hablaba yo de la idea de la Constitución transnacional por su contenido de derechos humanos, pues esta es una de esas ideas, ¿no? El lenguaje de los derechos humanos, si lo queremos ver como un lenguaje común de la humanidad, por eso les puse ayer estas láminas, ¿no? Para que estuviéramos hablando de este mismo lenguaje, de estas realidades. Sí, es un lenguaje
técnico, desde luego, se está construyendo por los juristas, pero también tiene que ser un lenguaje que sea de un intercambio, ¿no? Que sea más abierto. Y es por eso que los instrumentos de derechos humanos, pues son así tan claros, no tienen esta vocación más o menos didáctica, ¿sí? Se busca que el estudio de los derechos humanos, su transmisión sea, pues, se convierta en un uso común, ¿no? En un lenguaje que tenga una función verdaderamente comunicativa, ¿no? No que se quede en el lenguaje técnico del derecho o de los juristas, ¿no? Esto sí lo valoramos, pero también es importante que tenga una difusión amplia, ¿no? Que se pueda entender por todos, ¿no? Me parece que tiene que ver también pues, con la difusión del conocimiento y con la gratuidad del conocimiento, ¿no? A veces pareciera contradictorio o paradójico que ustedes buscan un documento de derechos humanos y nada más está en inglés, ¿no? Cuando esto tendría que ser pues, mundial, ¿no? Tendría que haber pues, una mayor fusión en otros idiomas, ¿no? Propiamente al interior de los estados, ¿no? En México tenemos 60 lenguas indígenas y los contenidos de derechos humanos pues no están accesibles para todos, ¿no? Ese es un reproche que se tiene que hacer constantemente cuando se busca difundir los derechos humanos, ¿no? Difundir la educación en derechos humanos. ¿Sí? Cuando incorporamos contenidos axiológicos a este lenguaje, pues estamos hablando del humano, ¿no? Solamente el ser humano es el capaz de dar cuenta de valorar cosas, ¿no? Sí, los derechos humanos se entienden como el lenguaje común de la humanidad. Por eso les decía, pues, es importante que estén accesibles en todas las lenguas, ¿no? La humanidad, pues sí puede verse como una comunidad lingüística. Esta es nuestra vía de comunicación. ¿Y qué nos va a permitir tener una vía de comunicación así clara, llana? Pues que que haya más cohesión, ¿no? Entre nosotros, que haya más comunidad. Y por aquí pues, citaba yo lo que dice la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de Barcelona, del 96, a propósito de que a veces no es tan accesible todo y del uso o de entender a los derechos humanos como un lenguaje común de la humanidad. Dice, ¿no? Esta declaración entiende como comunidad lingüística toda la sociedad humana, que asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, esto habla por los derechos de los estados que no han sido reconocidos, entonces Palestina no es reconocido. Por ejemplo, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. Así se busca que sea el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Un medio de cohesión y de comunicación natural. Por eso pues, tenemos que procurar que sea bastante claro. A veces en los documentos técnicos, ¿no? Los que son propios del lenguaje jurídico, una sentencia, por ejemplo, sí no puede ser, no tiene otra que tomar elementos técnicos, ¿no? Pero pienso que se tiene que hacer un esfuerzo porque sean mucho más entendibles, ¿no? Y mientras más se entiendan los derechos, van a ser mejormente ejercidos y, por supuesto, pues mejormente defendidos, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de los derechos humanos como un lenguaje común, ¿no? Es otra aproximación, si se quiere ver, pues como lingüística. Sí, pues si pensamos que los derechos sí son una construcción occidental, porque es occidental el origen, digamos, constitucional, pues vemos en qué viene se ha enfocado esta protección, ¿no? Que dan los derechos. Pues, la libertad, la vida, la educación, la justicia. Y para utilizar este lenguaje, pues tenemos que tomar en cuenta que sean accesibles para todos, ¿no? Les decía, sin hacer ningún tipo de distingo, ¿no? Por origen, formación.
Aún en esta visión del lenguaje de los derechos humanos como un lenguaje común de la humanidad, vale decir que la igualdad y la no discriminación son elementos comunes, ¿no? Son elementos transversales. Ujú. Aquí les puse cómo se entienden varios idiomas, ¿no? Puse la transliteración en algunos. Derechos del hombre, menschenrechte, del hombre, Hukuka l'insan, aquí en árabe, prava человека en ruso. Bueno, esta diversidad lingüística, pues, nos habla de lo difícil que es pensar, ¿no? Unos derechos que sean entendidos por todos, pero bueno, pues, se trata de eso, de que sean valores universalmente reconocidos, ¿sí? Y esta universalidad de los derechos humanos, pues, no es una preocupación actual, ¿no? Sino ya de antiguo, y pues en la Edad Media se pensaba acerca de esta cuestión de los universales, ¿no? Que si había temas o nombres universales o cualidades universales de las cosas que se pudieran transmitir o no, o somos nosotros los que aplicamos esta universalidad a los conceptos, a los objetos. ¿Sí? Aquí decito una palabras de Mauricio de Ochoa, que es un investigador de la UNAM, acerca de lo universal, ¿no? Y que nos lleva a pensar si se encuentra esta universalidad en las cosas, pues vistos los derechos como cosas del pensamiento, o en las palabras que los designan. ¿Sí? ¿Existe una violación a las personas de género ordinario? No alcancé a ver completamente la pregunta, pero esta, la diversidad desde el mundo no tiene que ser un obstáculo, ¿no? Para ningún ejercicio de los derechos. Tienen que adaptarse, ¿no? Cuando las personas deciden adquirir otra identidad o se sienten eh, que tienen que modificar su identidad sexual o como le llamen para estar en un, salirse de este mundo que es binario hombre-mujer. Yo pienso que las instituciones tienen que adaptarse, ¿no? Y en este caso las instituciones del derecho civil tienen que modificarse, tienen que transformarse. Precisamente una de las obligaciones que derivan de los derechos económicos, sociales, culturales es esa, ¿no? Estas se aplican a todos. Es que las instituciones, las normas, las leyes se vayan adaptando. De lo contrario, constituiría una violación, ¿no? Esta falta de adaptación, porque implicaría que no son accesibles los derechos para todos y estaría vulnerando este principio de la igualdad. Entonces, sí, que para las personas que no están en este mundo binario de hombre y mujer que adquieren otro, pues sí, sí es necesario que las instituciones pues, se adapten y busquen la manera de proteger esta diversidad, ¿no? Sí, la reticencia de las sociedades, pues, es algo contra lo que se tiene que estar luchando, ¿no? Y sobre todo de las instituciones. Decía este pensador John Rawls en su idea de la justicia que la justicia va a radicar en las instituciones. Y por instituciones, llámese las instituciones públicas donde muchos trabajan, educativas, todos, pero también las instituciones de otro tipo como la familia, etcétera. Él piensa en la idea de la justicia que no esté únicamente en las personas, sino enfocada en las instituciones, ¿no? Y la idea de la justicia de este señor está basada en la idea de la igualdad y de lo que él le llama la fairness, ¿no? Que es no hacer distingos de ningún tipo. Es cómo aplicar las instituciones y los valores y la protección a todas las personas sin hacer ningún tipo de distinciones, ¿no? Entonces, por ahí va esta cuestión, ¿no? Les digo que las instituciones tienen, yo creo, pues el mayor de los problemas ahí en tratar de modificarse.
las instituciones por sí, pues no operan, ¿no? Las instituciones son una ficción que nosotros nos creamos para entender el mundo, ¿no? Que los juristas crean como personas o para actuar brindando algún servicio, dar seguridad jurídica, crear algo, y las instituciones al final son operadas por seres humanos, ¿no? Es lo que se le escapa a Rawls. Pero sí, es muy difícil modificar o que se modifiquen las instituciones, ¿no? Entre ellas las normas del derecho, ¿sí? Entonces, ahora que estaba ahora que mencionaron bien un comentario, ¿no? Sobre la comunidad LGBT, vi algo que me pareció paradójico, ¿no? Decía por ahí uno de estos memes, ¿no? ¿Cómo es posible que la Casa de los Famosos haya logrado lo que las instituciones de derechos humanos y todo este mecanismo de protección no lo haya hecho, que es visibilizar a las personas de esta comunidad? Me pareció, pues, muy cierto. ¿Cómo es posible, no? Que esté antes, pero así ocurre en la sociedad, ¿no? Los proyectos sociales a veces avanzan así, y quizá, aunque sea un motivo de explotación comercial, un ente privado, medio de comunicación, lo que ustedes quieran, pues al final, pues sí tiene ese efecto social importante, ¿no? Tiene ese efecto social importante en favor de la tolerancia, en favor de la diversidad, ¿no? Entonces, pues sí, gracias por ese comentario. Pues sí, es esta cuestión de los derechos humanos siempre está chocando, ¿no? Con la realidad, ¿sí? Lo que ya les decía, se están creando las instituciones, se están reconociendo derechos y documentos políticos, esencialmente de tipo constitucional, ¿sí? Y pues por eso están ligados en su nacimiento los derechos humanos al constitucionalismo, ¿no? O a la idea de la constitución. Eh, Está dado este auge del constitucionalismo eh, en, en en esta idea de las colonias, de desincorporarse de sus metrópolis, ¿no? De ser autónomas e independientes, crearse como estados al final, ¿no? O bien en un movimiento revolucionario que, como ya vimos, pues luchaba por la desigualdad, ¿no? Y el reconocimiento de los derechos, ¿no? Entonces, son dos, vimos las fuentes del derecho. Una fuente real, pues un movimiento revolucionario. Otra fuente real, la subcorporación de la metrópoli, ¿no? De una colonia, ¿sí? Que produjo pues la reivindicación de los estados, ¿no? La creación de los estados, ¿no? Sí, pues hablar de que los derechos humanos y la constitución están ligados en su origen y que son dos realidades necesariamente que tienen que ser estudiadas si se quiere profundizar en esto, es por lo siguiente. Les decía que la universalidad de los derechos también va a depender de este proceso de la, ¿cómo le llamamos? Proyección internacional o universal del constitucionalismo. En mis búsquedas sobre este tema de a qué se le ha llamado constitución y dónde están, me encontré con un proyecto de un profesor de la Universidad de Kassel, Horst Diepel, quien en este periodo de 1776 a 1849 logró encontrar 1565 ejemplos de constituciones, declaraciones de derechos, proyectos de constituciones, obviamente donde se están estableciendo pues derechos, y quizá para muchos no signifique nada, solo un número, pero para un mundo donde no existía la libertad, donde estos documentos se están gestando, pues es un dato bastante notable, ¿no? Porque está hablando de cómo se están creando instituciones políticas de esta naturaleza y de cómo se están difundiendo universalmente pues, los derechos, ¿no? Porque vienen acompañados de las constituciones. ¿Sí? Recordemos lo que les puse de la Declaración Francesa que dice, si no hay
derechos, pues no hay constitución, ¿no? La constitución es, este ejemplo, pues un vehículo para que funcionen los derechos, ¿no? Para que se estén estatuyendo. Entonces, hablar de 1565 ejemplos, pues es bastante, ¿no? Nos habla de una expresión universal de la idea de constitución, donde están los derechos. Estos alcances universales de la, de la constitución, pues continuaron en su estudio de este señor y por aquí les pongo el nombre, ¿no? Si quieren después buscarlo, quizá ya esté el libro por ahí disponible, pero es importante. Y ahorita que me acordé de la historia constitucional, ya no incluyendo así los derechos, al menos no todos, me acuerdo de que quien empezó con esto, con este tema del constitucionalismo así en forma, pues fue el propio Aristóteles, ¿no? Muchos de sus libros se fueron perdiendo con el tiempo, pero en algunos estudios se habla de que él analizó las polis, las politeias, las poleis, y analizó cerca de 90 constituciones. Entonces, pues para quien le interese estudiar este tema de la historia constitucional, pues puede buscar sobre Aristóteles y así como comparatista político, y ahí va a encontrar cosas, ¿no? Y cuando hablamos de la democracia ateniense, por ejemplo, vemos que hay instituciones judiciales y entre ellas, pues va a haber seguramente el desarrollo de los juicios. Por ahí seguramente también podemos encontrar algún tipo de derecho procesal para el quien quiera, ¿no? ¿Dónde lo encontramos en Aristóteles? Si quieren, mándenme un mensajito, yo se los paso. El libro donde yo vi ese dato, de hecho, menciona el nombre de las 90 constituciones. Es, la verdad, un dato padrísimo, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero es un dato muy interesante. ¿Sí? Entonces, pues ahí Aristóteles empezó con esta cuestión del comparatismo, ¿no? Y del constitucionalismo. ¿Sí? Constitución o ley fundamental, ¿no? Pues para nosotros son sinónimos, ¿no? Ley fundamental, pues porque constituye lo que se llaman las decisiones políticas fundamentales, que es lo que los estados o los pueblos soberanos, pues, pueblos titulares de la soberanía, van a querer expresar, ¿no? ¿Cómo se va a expresar esta soberanía? ¿Qué es lo que quiere decir esta noción de decisiones políticas fundamentales? Pues la soberanía popular, obviamente que quede ahí escrita, el establecimiento constitucional de un régimen democrático, ya sea parlamentario o presidencial. Les digo democrático o parlamentario, pareciera que es contradictorio, pero hay constitucionalistas como este señor James Bryce que dice que hay parlamentarismos mucho más democráticos que repúblicas democráticas que se dicen constitucionales. ¿Sí? Y la división de poderes, por supuesto, y la forma federal o central de Estado, Estado simple, Estado compuesto. Desde luego, otra de las decisiones políticas fundamentales de las que se cuestiona si pueden ser o no modificada, reformada, pues están los derechos humanos, ¿no? Es es un concepto que quería compartirles y por eso se los puse aquí, ¿no? Porque entender la evolución de los derechos humanos es importante, pues, pensarlos, ¿no? Así, a llegarnos de esta idea, ¿no? Entonces, pues, por ahí va esta idea. Sí, otra idea de la universalidad de los derechos humanos más reciente la tomamos de la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993. Cuando revisamos la Constitución y nos dice de las características de los derechos humanos y estamos replicando la idea de la universalidad, de indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos, el origen de este segmento del artículo primero constitucional se encuentra a nivel internacional en Naciones Unidas en la declaración del Programa de Acción de Viena de 25 de junio de 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. ¿Sí?
ahí se establecieron estas ideas de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos. Si algún día ustedes en algún documento que están redactando buscan interpretar o entender cómo se pensó esto en su origen, pues les recomiendo que vayan allá a la Declaración del Programa de Acción de Viena y a los documentos que encuentren por ahí al respecto, y ahí van a encontrar pues la fuente primaria de las características de los derechos humanos que actualmente tiene nuestra Constitución. Entonces, por ahí está esa fuente, ¿no? Como sabemos, pues universal quiere decir que se apliquen a todos, pertenecen a todo ser humano. Indivisibles quiere decir pues que pertenecen de manera concreta, completa. No puedo yo, te doy la mitad de algo, de medio de derecho, ¿no? Medio derecho, ¿no? El derecho humano es indivisible. La independencia e interrelación pues implica que los derechos humanos están conectados, ¿no? En su ejercicio y todo ese afecto, uno pues voy a afectar el otro derecho, ¿no? En el ejemplo del derecho a la vivienda, por favor, la bibliografía. Se las pongo si quieren al final de esto, se las comparto para que lo tengan ahí. Sí, entonces, pues esta es la edad de la interrelación de los derechos humanos, como son dependientes uno del otro, y un concepto, pues, que yo incluyo es que son transversales, ¿no? Porque tocan distintas temáticas y también son transversales cuando se están atendiendo estas problemáticas, ¿no? Y me apoyo también en un documento sobre la medición de los derechos humanos, sobre la creación de indicadores, donde habla de de la igualdad y de la no discriminación como elementos transversales de los derechos humanos. Yo aquí en mi concepto le incluyo la transversalidad, pero si nos quedamos con estas características está perfecto, ¿no? Pues, punto 5 de la Declaración y Programa de Acción de Viena. Ahí está el origen de esto. Para quien se interese, pues le eche un ojito. ¿Sí? Regularmente en lo internacional pues, se venían dando estas declaraciones y estas conferencias mundiales de derechos humanos. Y la previa a esta, pues se dio en Teherán en el 68. Y aquí se retoma la idea de la indivisibilidad de los derechos. Es paradójico que es una tierra donde se llevan a cabo conferencias internacionales de esta naturaleza, pues actualmente tenga estos problemas, ¿no? Me refiero a que estén asesorando periodistas que tengan este juzgamiento de la mujer a través de la aplicación de la ley islámica. Entonces, es bastante preocupante, ¿no? Y es para ver cómo se está viviendo esta realidad, ¿no? Cómo hay esta preocupación por la libertad y cómo se están cerrando también las escuelas, ¿no? Cómo se está prohibiendo el acceso de la mujer a la educación superior, etcétera, donde ahí mismo se habló de la lucha contra el colonialismo, el apartheid, ¿no? Y de los derechos humanos en sus características de indivisibilidad e interrelación, ¿no? Es contradictorio, pues llama mucho la atención, ¿no? Sí, para quien quiera ver un poquito de cómo inició este tema ahí y cómo se dio la revolución en Irán y cómo cae el régimen del Shah y es sustituido y la situación como se vivió. Hay una película que es muy recomendable de una directora que se llama Marianne Satrapi, que se llama Persepolis. Son dibujos animados, deriva de una historieta, es la propia historia de esta autora, donde narra su infancia, ¿no? Narra su infancia ahí en Irán, justo cuando cae el régimen del Shah y entra pues la ley islámica, cómo estos guardianes de la ley están en todos lados, ¿no? Las mujeres también participan de esto, cómo hay esta eh, restricción a la libertad de expresión, ¿no? Y por ahí cómo ella adquiría sus discos, ¿no? Que venían del exterior, ¿no? Cómo era considerado profano Michael Jackson, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Ahí lo van a ver. Búsquenlo, Persepolis.
Marian Satrapi, y pues la van a ver. Les decía que esta reunión era en el 68, año pues, importante para, eh, lamentable en muchos sentidos. Pues hablaba del apartheid, ¿no? De la autodeterminación de los pueblos y de la indivisibilidad de los derechos humanos. Y por aquí me encontré un letrero, ¿no? Precisamente estaba en una playa, es la imagen, una fotografía de una playa, al parecer ahí en Sudáfrica, ¿no? O en un lugar público. Está ahí escrito en afrikaans y en inglés, ¿no? Y dice que estos bienes o estas amenidades, como llamamos ahora, ¿no? Están reservados solo para el uso de personas blancas, ¿no? For the exclusive use for white persons. Así se vivía el apartheid, ¿no? Por eso estaba luchando contra eso, contra el colonialismo, ¿no? Para quien le interese esta cuestión de la descolonialización, ahora que se habla de los estudios decoloniales y de cómo están surgiendo estas ideas, puede ver un libro de la doctora Monique Lyon sobre este tema. Búsquelo ahí en Jurídicas, Monique Lyon, sobre cómo están creándose los regímenes a partir de la descolonización. Es muy interesante por ahí. De hecho, no quito una vez. ¿Sí? Entonces, así iba la cosa. ¿Sí? Pues, aquí encontramos la indivisibilidad. Este es el origen. Quien quiera verlo, váyase a los documentos internacionales que hay sobre Teherán, ¿no? Bueno, aquí una manifestación, ya una foto de una actual, ¿no? En Irán. Y cuando les hablo del lenguaje común de la humanidad, pues esta expresión la está haciendo popular el exsecretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, en la conferencia del 93, ¿no? Ahí nos dice que va a ser necesario popularizar este lenguaje común de la humanidad, los derechos humanos, como instrumentos de referencia de los derechos, ¿no? Dice ahí, los derechos humanos constituyen el lenguaje común de la humanidad. Sí, los padrinos de la democracia. Sí, exactamente, pues así es de contradictorio el ser humano y los gobiernos y este tema de los derechos humanos, pues como les decía, nos lleva a ver las contradicciones, ¿no? Entre lo que debe ser y la realidad. Pues también maniqueísta, sí, sí, en cierto sentido, pues como se vea, ¿no? Si se quieren nombrarlos a malos y buenos, como es la idea del maniqueísmo, dual, estás conmigo, estás contra mí, eres bueno, eres malo, ¿no? Los derechos humanos constituyen este lenguaje común de la humanidad, gracias al cual todos los pueblos pueden simultáneamente comprender a los demás y escribir su propia historia. Sí, los derechos humanos se utilizan para, a veces de mala manera, y una de esas formas, pues, eh, son las operaciones para el mantenimiento de la paz, para la imposición de la paz, por ejemplo, ¿no? Que está detrás de la idea esta de la paz, los derechos humanos como la paz, pero también impongo la paz, ¿no? O también intervengo para crear la paz, ¿no? Es eso a lo que se refiere ese comentario, ¿no? Sí, coincido que sí, se puede dar este mal uso de algo que tiene pues una misión tan noble, ¿no? Pues hacernos mejor personas, permitiendo desarrollarnos en los ámbitos de la vida de la mejor manera, o que debiera ser así. Y pues en esta idea de Boutros Ghali, pues los derechos humanos permitirían a las sociedades crearse, ¿no? Constituirse, ¿no? Eh, Son una norma política. Aquí está hablando en el sentido político como ético, ¿no? Lo ético como lo político. Por ahí va a salir una publicación de los derechos humanos y democracia, ahí se los puedo
desarrollar un poquito esta idea de lo ético como lo político, que yo también comparto, no por Boutros Ghali, sino por otra fuente. Yo tuve clase de política con una maestra. Sí, Boutros Ghali, pues era egipcio, participó en muchas discusiones de la Conferencia Islámica sobre Derechos Humanos, y es relevante que él haya sido alguien no occidental al frente de Naciones Unidas, ¿no? Claro, también se entiende como una forma de dar una cuota, participen otros también y que se entienda como una, una pantalla, ¿no? Se puede ver así también, pero cada quien tiene ahí una manera de ver las cosas, de entenderlas, ¿no? Al final lo importante es que pues si él estaba ahí y pues le preocupaban estos temas, ¿no? Sí, y esta declaración, noción de Viena, lo que buscaban es destruir esta división artificial de los derechos, que decía que primero eran los derechos civiles y políticos y ponía hasta atrás a los derechos económicos, sociales, culturales. Obviamente, la indivisibilidad de interrelación de los derechos nos dice que no puede haber unos más importantes que otros, ¿no? Que todos están vinculados en su ejercicio. Y pues muchas decisiones en materia de derechos humanos toman en cuenta este principio y así piensan a los derechos, ¿no? Cuando exponen las vulneraciones, así se desarrolla, ¿no? Se vulnera este derecho por el otro y así. Otra idea de este programa de acción de era crear una oficina de derechos humanos y se crea el alto comisionado y crear un protocolo facultativo para el Pacto DESC. Como les decía, los derechos humanos pueden ser sustantivos o procesales. Sustantivos, pues tenemos el pacto, los pactos del 66 que están ahí diciéndonos en qué consisten los derechos, y el protocolo facultativo, o los protocolos, la palabra protocolo en lo internacional es sinónimo de tratado, pero a veces se aplica para la idea de tratado especializado en ejercicio de un derecho, como lo hacemos efectivo. Pues ahí, protocolo, ¿no? Reglas procesales, a veces toma el nombre de protocolo. Entonces, por ahí está la cuestión. Protocolo facultativo del Pacto de Derechos, sí, porque ya se había emitido uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El reconocimiento de la diversidad, de la universalidad de los derechos humanos, no es cancelar la diversidad cultural en favor de una idea hegemónica. Es que valgan más los derechos, ¿no? Que se entiendan en otros contextos. Los derechos humanos pueden representar un ejemplo de la unidad en la diversidad, ¿no? La unidad y de lo humano en la diversidad cultural, por ejemplo, ¿no? Así pueden entenderse los derechos humanos, ¿no? Sí, les decía que esta búsqueda por lo constitucional y los derechos humanos a veces nos lleva a ver cosas, ¿no? Y aquí lo que yo vi, que a lo mejor dicen, pues sí, pues, de modo que no, ahí está bien claro, es que los derechos humanos surgen constitucionales, o sea, surgen en el orden interno, se van a llevar a lo internacional y de ahí van a bajar otra vez al orden interno, quizá con otra creación, van a ser recogidos nuevamente por lo constitucional, van a ser aplicados, van a ser avanzar a veces los estándares y otra vez instancias internacionales vuelven a retomar los derechos para y van a inspirar nuevamente a los órdenes nacionales. Así es como se han venido desarrollando los derechos humanos, ¿no? En lo nacional, en lo local, después van a proyectarse a lo internacional, ahí van a ser reconocidos, van a ser trabajados. A veces corren paralelamente, pero si quiere verse en esta idea, pues más o menos simbólica, ¿no? De un ciclo, como estamos en una idea histórica, pues los ciclos de la historia. Así más o menos ha pasado con los derechos humanos y las constituciones o con los derechos
de las constituciones, se van al internacional, se trabajan, bajan, se reconocen, ¿no? A veces se han avanzado más a nivel interno los derechos que a nivel internacional. Ejemplo de ello, a manera de orgullo para nosotros, es que se consagró antes nuestra Declaración de Derechos Sociales en la Constitución del 17, en el artículo 123, por lo menos es la tesis del maestro Alberto Trueba, que dice, ¿no? Nosotros tenemos una constitución político-social. ¿Por qué? La primera del mundo. ¿Por qué? Pues porque fuimos quienes reconocimos en un documento así obligatorio los derechos sociales de esta manera, ¿no? Y nos habla de las características, ¿no? Las horas de trabajo, todo, trabajo igual. Ya existía esto en otros lados. A nivel legal, sí, disperso, pero a nivel constitucional surgen aquí en México, se elevan al orden internacional a través de la Constitución de la OIT del 19, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Después se crean estándares en la OIT y van a bajar van a especializarse a veces, van a bajar a los órdenes internos, van a ser recogidos por los ordenamientos, ¿no? Van a seguir yendo progresando, ¿no? Es una manera también, un ejemplo de estos ciclos que se viven, ¿no? Por cierto que los autores a veces son muy celosos y este autor, que es bien conocido, Pierre Bourdieu, en su libro de las libertades, dice por ahí, ¿no? La Constitución mexicana, cuando habla de los derechos sociales, la Constitución mexicana, bueno, pues tiene ideas socializantes, ¿no? Cuando en realidad, pues es mucho más clara que muchas constituciones del mundo y que fue, pues, primaria, ¿no? Que se adelantó a las constituciones de Weimar y a la Declaración de Derechos del Pueblo Soviético, ¿no? Del pueblo trabajador. Es, es previo a la Constitución mexicana y a veces no les gusta a los autores que en América Latina haya estos desarrollos, pero bueno, pues ahí sí no podemos hacer nada, ¿no? Otro elemento que les decía la vez pasada es que la sociedad civil está participando activamente en que se desarrollen estos estándares, ¿no? Y ejemplo de esto, pues es la Declaración de los Derechos Emergentes del 2004, que surge a partir de este movimiento altermundista que se llevó a cabo una reunión en Monterrey, en Barcelona, y busca luchar contra la globalización o hacer una globalización aparte, ¿no? Están las reuniones internacionales y están las reuniones de la sociedad civil organizada internacionalmente trabajando de manera paralela, ¿no? Son foros sí alternativos paralelos o fueron foros paralelos que también tuvieron un importante impacto en el desarrollo de los derechos. Y les decía, si ustedes, aquí les puse algo de la declaración, si ustedes la ven, en la declaración, los derechos que se consagran, inspiraron muchos de los derechos de la Constitución de la Ciudad de México. Ahí está un ejemplo de cómo la sociedad civil organizada desarrolla estándares y se, se plasman a veces, ¿no? A veces eh, pues también se llevan a cabo en otros ámbitos, ¿no? Recuerdo que hay eh, otros participantes, ¿no? Como es la academia. En estos desarrollos de la sociedad civil que han tenido los estándares de derechos económicos y culturales, ha habido mucha participación de la academia, ¿no? ¿Sí? Están estos principios de Limburgo, por ejemplo, para aplicar los derechos económicos y culturales. Son reuniones de académicos de la sociedad civil para crear estándares de aplicación de estos derechos, ¿no? Quien tenga ahí curiosidad, búsquelos así, ¿no? Principios de Limburgo y los principios de Maastricht o declaración de Maastricht, algo así. Por ahí están. Es muy interesante ver cómo nos ha ido llevando en este tema de los derechos. Les decía que pues, pensar históricamente los derechos pues, nos llega el pensamiento político, ¿no? Y no es nuevo hablar de ciclos, ¿no? Platón decía ya en la República cómo eran los ciclos políticos de gobierno, ¿no? Una aristocracia, democracia, burocracia, democracia y tiranía. Cada forma de gobierno tiene un valor o un principio que va a ir reconociendo y aplicando, ¿no? Entonces,
para él la forma perfecta de gobierno era la aristocracia, ¿no? Ahí está la nota de donde lo tomo, de la República, ahí está la edad de los ciclos, ¿no? Es que para reconocer de dónde estoy tomándolo, ¿no? También Polibio es otro que habla, ¿no? De ciclos políticos, el historiador. Eh, Estos procesos históricos pues nos llevan a hablar de los antecedentes, ¿no? Así ya como los más institucionalizados antecedentes de los derechos humanos, pues tenemos el cilindro de Ciro, gobernante que llega a Babilonia para abolir ahí lo que está pasando con el abuso del poder que tenía el rey, y hablando de la libertad religiosa, ¿no? O los procesos revolucionarios, como decía, el movimiento de las colonias para crear estados, ¿no? Independientes, ¿no? O la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué hacen? Pues le quitan esos derechos a algún detentador del poder, ¿no? Ciro el Grande, ¿sí? Esa es la motivación de estas, ¿no? En principio. A veces se dan como un proceso de negociación. La Carta Magna inglesa, pues es un proceso de negociación también, ¿no? Algo impuesto, ¿no? Pero bueno, se le conoce así. La constitucionalización de lo internacional, les decía, el espíritu de los derechos o algo así, pues, se eleva a lo internacional, ¿no? Se crea por allá y se baja después a los ámbitos constitucionales, ¿no? En este estudio del derecho constitucional y de cómo se está creando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, eh, hay un pensador, un estudioso del derecho constitucional comparado que se llama Boris Mirkin-Negetzevich, quizá a algunos les suene, quien hace, junto con otro señor que se llama Ernesto Hamburger, una reunión de todas las expresiones constitucionales, y hace su libro, ¿no? Cuando se está creando la Declaración Universal, él está trabajando también por parte de la ONU y le van a encargar que en 1946 que él desarrolle la expresión constitucional de los derechos humanos. Y él va a analizar todas las constituciones de su tiempo y va a constituir un documento que pues se va a repartir seguramente en la UNESCO, donde se están trabajando de los derechos humanos, ¿no? Y se está pensando en la Declaración Universal. Entonces, pues se está nutriendo el derecho internacional del derecho constitucional, ¿no? Ahí es clarísimo cómo se está nutriendo. Yo tuve la suerte de encontrarme en estas búsquedas en los videos de viejo, con este anuario de derechos humanos que es esta compilación, y pues solo les presumo, ¿no? Es así, no se las presto porque estoy muy envidioso con ese libro. Con los demás sí, pero con ese no. Entonces, sí, el derecho constitucional tiene influencia directa, la tuvo en sus inicios, y modernamente, pues aquí está bien claro, ¿no? Es otro hallazgo, ¿no? Que me encontré de esta influencia del constitucionalismo en lo internacional, ¿no? Después lo internacional, les digo, pues va a internacionalizar las constituciones, ¿no? Las constituciones van a tener ciertos estándares, se van a ir mejorando a veces con las influencias del internacional, ¿no? Los académicos pues tienen mucho que ver ahí a veces, ¿sí? Otra manera en que se hacen avanzar los derechos se crean pues es a través de la armonización de los ordenamientos, ¿no? Eh, Vemos esto en los estados federales, ¿no? Como hay estas discusiones para armonizar los ordenamientos, ¿no? A veces algunos estados tienen, como Estados Unidos, una comisión de armonización o de regularización legal, no me acuerdo cómo se llama así, que ve estos temas, ¿no? No tiene naturaleza pública, funciona así de manera paralela al gobierno, pero están armonizando los ordenamientos, ¿no? Aquí en México, pues ha habido algunos ejercicios de armonización legislativa en materia, por ejemplo, de educación, para ver más o menos los estándares, ¿no?
que sean los mismos en todos los estados o las entidades federativas. La armonización es una idea por ahí que ha ayudado también a mejorar los estándares, ¿no? Les decía que la historia así como proceso pues se vale de la historiografía, de la cronología, de los datos, para hablar de los antecedentes de los derechos humanos. Tomamos esta idea y encontramos a los antecedentes de distintos tipos. Yo les propongo una clasificación que habla de antecedentes remotos, medievales y modernos, ¿no? Me da mucho gusto que hablemos de antecedentes porque esto da pie a que pensemos en que hay antecedentes en otros ámbitos, no necesariamente los que ya conocemos, que es Europa, sino en el mundo, ¿no? En Europa tenemos la Petition of Rights, que aquí les puse un videíto. Ahí estamos muy cerca de... Déjenme voy rápido y si quieren vemos el videíto, ¿no? Estos antecedentes remotos, eh, yo incluyo al siguiente de Ciro, la proclamación que hace, les digo, llegando allá a Babilonia y diciendo aquí todo el mundo va a ejercer la libertad religiosa, no en estos términos, en términos modernos, pero en otros términos. Más tarde, en África, se tienen dos antecedentes, ¿no? El pacto de los virtuosos, que es de origen árabe, una reunión ahí de gobernantes de las tribus para prohibir ciertas cosas, para facilitarla, para actuar justamente. Y otro antecedente me llamó mucho la atención es la que se llama como la Carta del Mandén. Ambos son del medioevo, ¿no? Obviamente pues, sabemos que la idea de lo medieval es una idea europea, occidental, pero pues es nuestra referencia. Pues, podemos entenderlos como antecedentes medievales no europeos. ¿Sí? Esta carta del Mandén pues obedece a la tradición oral, como es una de las explicaciones que dice, ¿no? Que se dio cuando se proclaman varias cosas que ahorita vamos a ver por un gobernante, ¿no? Del Imperio Mandingo, lo que actualmente es Guinea y Mali. Desde luego, la carta a fuerza y de mucha relevancia para el constitucionalismo, pues la Carta Magna, ¿no? La Carta de Juan Sin Tierra de 1915. Españoles, como son los fueros de Aragón, Navarra, el mismo fuero juzgo, y tiene cuestiones procesales importantes, como ser juzgado por un juez, no por la iglesia, responsabilidad de funcionarios. Expresiones más modernas, igual inglesa, la petición de derechos, y ya pensando en las colonias, pues las libertades de la Bahía de Massachusetts, el habeas corpus, la declaración de 1689 inglesa y las constituciones de Virginia y su declaración y la francesa, ¿no? Y los posteriores desarrollos constitucionales. Otro antecedente, pues van a ser las constituciones del mundo que van a influir en la Declaración Universal y en los posteriores pactos de derechos civiles y políticos. Se está constitucionalizando el derecho internacional a partir de lo que dicen las constituciones. Otro pues antecedente de lo que conocemos como derechos humanos actualmente es la formación de estos sistemas regionales, ¿no? Cómo se están especializando las materias, diversificándose, ¿sí? Y tenemos, claro, pues estos ámbitos europeo, americano y africano, donde tenemos unas cortes, ¿no? Están creando precedentes de derechos humanos, pero también se están creando normas del soft law a partir de algunos cuerpos de Naciones Unidas que crean interpretaciones de derechos humanos, ¿sí? Y les digo, pues muy importante, pues es los estándares de la sociedad civil, ¿no? Cómo se están gestando y cómo están contribuyendo a que los derechos pues sean mejor entendidos y hay una protección más amplia, ¿no? Ejemplo de esto pues son los que les decía, los principios
Limburgo. Pues ahí están. Aquí hay unos videitos de la Carta Magna y la petición de derechos que ahorita me regreso, nada más para que les hable de las declaraciones y cumplamos con lo que dice el programa. Pues Ciro pues, es un conquistador, llega a Babilonia y lo que hace es hacer, como todo conquistador, pues una declaración, ¿no? Adquirir legitimidad política, y lo que hace es la abolición de la esclavitud a través de esta declaración, y permitir que se ejerza la religión por las personas ahí conquistadas, ¿no? Se supone que el rey de entonces había abolido un culto religioso, creo que era Marduk. Entonces lo que se hace es que se promueva esta libertad religiosa, ¿no? Este documento pues ya es reconocido por Naciones Unidas como uno de los antecedentes de los derechos humanos. Quizá por su naturaleza o por su origen de conquista, pues nos llega a pensar que no necesariamente, ¿no? Pero bueno, pues ahí digamos que institucionalmente está reconocido. El cilindro de Ciro, 579 a.C. Si en su examen responden un antecedente de los derechos humanos, la Carta Magna, cilindro de Ciro, la Carta del Mandel. Por supuesto, quien quiera leer un poquito más, pues tiene la historia de Heródoto o la Ciropedia de Genofonte, que es la biografía de Ciro, ¿no? Bueno, pues ahí narra algunos episodios de su vida. Este pacto de los virtuosos, me encontré esta referencia en un informe árabe sobre desarrollo humano de 2004. ¿Sí? Y pues nos habla de el año 590, de una reunión de las tribus árabes en una parte de la península para defender para defender a quien sufrió una injusticia, independientemente de su origen, ¿no? Buscaba que se restituyera el daño por esa injusticia, ¿no? Para eso se iban a poner de acuerdo los líderes o los jefes árabes, y pues ahí está un antecedente no, digamos, occidental de los derechos humanos, ¿no? Les decía, la Edad Media, pues históricamente es occidental, pero bueno, es nuestra referencia. Sí ha habido en el mundo árabe islámico ahorita, a propósito de lo que está pasando en Palestina, reflexiones sobre los derechos humanos, ¿no? Y aquí les pongo la Carta Árabe de los Derechos del Hombre del 2004, que se entró en vigor en 2008, que se origina en la Liga de Estados Árabes, y tiene antecedentes en declaraciones de la Conferencia Islámica, ¿no? De estos años 79, 81, 90, y pues están en este ámbito, ¿no? De otro sistema jurídico, pensando también los derechos humanos desde una idea de la dignidad que es muy cercana a lo que les comentaba de la de estos pensadores del medievo, que es el hombre como un producto de lo divino, etcétera. Es algo similar, ¿no? A la idea de dignidad, o alguna de las ideas sobre la dignidad que hay en este ámbito. Esta carta del Mandel es un juramento, ¿no? También es parte de una victoria militar, ¿no? De este señor Suyata Keita, que fundó un imperio en lo que hoy es Guinea y Mali, ¿no? Ahí está. Se reconoce como una constitución antigua del mundo, pues por esta idea jurídico y política. Forma parte del patrimonio intangible de la humanidad. Les digo que hay una versión que dice que es solo transmitida por la tradición oral. Consagra valores como la paz, la dignidad, la educación. Se adaptó al lenguaje común, al lenguaje actual, y se, en varios numerales, ¿no? Artículos. Prohíbe también la esclavitud, fomenta la participación de la mujer, habla de la protección de la naturaleza,
del cuidado de los hijos. De aquí, lo traje de una noticia del país eh, que se basó en un libro que se llama Los derechos humanos antes de los derechos humanos, y dice más o menos esto, ¿no? Los cazadores declaran que toda vida humana es una vida, o sea, el valor de la vida humana, ¿no? Cualquier daño que se le cause exige reparación. Esto pues, obviamente está trasladado al lenguaje contemporáneo. Nadie que ataque gratuitamente a su vecino, que cause daño a su prójimo, que martirice a su semejante, ¿no? Se está prohibiendo que se cause un daño a otra persona, ¿no? Los cazadores declaran que todos velen por su prójimo, que todos veneren a sus progenitores, que todos eduquen a sus hijos como corresponde, que todos mantengan, contribuyan a las necesidades de su familia. Pues son elementos muy actuales, que todos velen por el país de sus padres, por su patria, ¿no? Esto lo vemos en nuestra Constitución también como un deber ciudadano, como un deber nuestro, ¿no? Que escuchar también. Sí, yo les paso estas diapositivas, ¿eh? Digo, pues son para ustedes. Sí, sí, sí. Sí. Vamos, adelante. El hambre no es una buena cosa, ¿no? La esclavitud tampoco lo es. Son las peores calamidades que pueden suceder en este mundo. Entonces, por tanto, pues está oponiéndose, ¿no? A la sujeción, al servilismo, a la esclavitud, ¿no? Lamentablemente después vendía a azotar a África, pues la trata de esclavos, ¿no? Como le llaman, la trata atlántica, ¿sí? Pues ahí está este tema. Me voy a ir adelantando. Esto es importante. Se prohíbe la racia, ¿no? No, no es la manera en que se adquiría la propiedad de los seres humanos, ¿no? A través de despojarlo de su origen, ¿no? Entonces, queda prohibido, ¿no? La esclavitud, ¿no? El hombre, pues, es un ser que depende de cosas para servir, para vivir, ¿no? Por eso habla aquí de la alimentación, de cómo está constituido el ser humano, pues es algo así muy holístico, digamos ahora, ¿no? Pero pues muy actual. Y vean cuando se escribe, ¿no? Es realmente importantísimo conocer estos antecedentes, al menos pues, por ahí para, a ver, ¿no? Siglo XIII. Mientras en Inglaterra se estaban los reyes protegiendo de los nobles, ¿no? Porque les estaban imponiendo impuestos muy altos porque se habían ido a las cruzadas los reyes y se habían gastado todo, entonces se quedaron desquitados, los reyes se ponen, los nobles se oponen, ¿no? Invaden las ciudades, invaden Londres y sojuzgan al rey, ¿no? Aquí están hablando de otros ámbitos, ¿no? Están hablando de otras, ahora pues de otros derechos, dijéramos, ¿no? Cada quien es dueño de su persona y es libre de disponer de los frutos de su trabajo, ¿sí? Es, es el libro donde se toma esta aportación, se llama Los derechos humanos antes de los derechos humanos, la aportación de Sundiata Keita, del autor es Carlos Bajo. Y esta es me lo traje del País del 23 de marzo de 2012. De Lola Huete es la que escribe el artículo del País. La Declaración de Virginia, híjole, pues me voy a seguir. 1977, pues esta es así de todos conocida como una de las constituciones más, o de las declaraciones que antecedieron a la Constitución de Estados Unidos. Eh, la Declaración de Virginia, ¿no? Del pueblo bueno de Virginia, dice así el texto de la declaración, ¿no? Quisiera leerles un poquito, pero me voy a ir mejor acá para hablar de, de las generaciones de derechos. El concepto de generación de derechos humanos surge en 1977. Así surge como tal, surge en la UNESCO, surge por la creación, creado por dos personas, por el director de la UNESCO y por un jurista checo-francés que se llama Karel Vazak. El contexto de esto, pues, se había
Elvis retirado, estaba siendo electo Jimmy Carter, se estaban dando a nivel, digamos que de ingeniería, de tecnología, los primeros nodos, ¿no? Estaban conectando sus primeros nodos para crear lo que hoy conocemos como Internet, que nos está permitiendo tener esta plática. Estaba iniciándose los servicios de Londres, Estados Unidos, del Concorde, ¿no? Es 1977. Antes que eso, si pensamos en clasificar los derechos, ya nuestro maestro Luis Casillas, maestro del exilio español, nos había dicho que los derechos son individuales. Esto lo dijo en el 59 y lo reitera en el 77 en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, dividiéndolos en tres grupos, ¿no? Individuales, que son los que ya conocemos, democráticos, que es la participación de las personas en su gobierno, la libertad de asociación, de reunión, etcétera, y los derechos sociales, económicos y a la educación. Él, al ser académico, pues resalta este derecho a la educación, ¿sí? Aquí les puse un poquito de la declaración esta de Monterrey, que da origen y del Foro Social de Barcelona, que da origen a la Carta de Derechos Emergentes, ¿no? Tres generaciones de derechos son las que son institucionalmente reconocidas. Tres generaciones de derechos. Aparece en una publicación de la UNESCO que se llama El Correo de la UNESCO. Este número está dedicado a África contra el racismo. Y nos dice Karel Baza que parece una paradoja que la propia organización internacional esté a la vez proponiendo algo que proteja contra las violaciones de los derechos humanos, una organización formada por estados, cuando son los estados los que vulneran los derechos humanos, ¿no? Entonces, nos dice Karel Baza en un extracto de la página 28 de este artículo. Los derechos recogidos en la Declaración Universal son civiles y políticos, económicos, sociales. O sea, todos los derechos están ahí representados en la declaración, como vimos, ¿no? El director de la UNESCO, que entonces era un senegalés, Amadou Matar, decía que la posibilidad de examinar el desarrollo de las sociedades nos llevaba a la idea de considerar una tercera generación de derechos, ¿no? Estamos viendo los avances tecnológicos, etcétera. Decía, pues, esto corresponde a una tercera generación de derechos. Karel Basak dice que los derechos de primera generación están basados en la posibilidad de oponerse al Estado y son civiles y políticos. La segunda generación de derechos incluye los derechos económicos, sociales y culturales y se apoyan en el derecho a exigir al Estado. Existe una tercera generación propuesta por la comunidad internacional que son los derechos de solidaridad. Y dice así, inspirándose como se inspiran en una cierta concepción de la vida humana, en comunidad, tales derechos, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la paz, el derecho de propiedad común sobre el patrimonio de la humanidad, son derechos que pueden oponerse gracias a la práctica y al esfuerzo conjunto de todos, desde los individuos y los estados hasta las entidades y los órganos públicos y privados. Lo que yo les decía, estos derechos están pensándose ya en un ámbito pues mucho más amplio de la protección de la persona y está involucrando ya también a las entidades privadas, ¿no? El concepto de la solidaridad no, se, no existe aquí nada más, ya es viejo en el uso en los estudios sociales, pero lo retoman en este ámbito declarativo, ¿sí? El derecho al desarrollo, como les decía, pues es un derecho así marco, como el derecho a la paz, ¿no? Que permite el desarrollo de otros derechos. El derecho al desarrollo está desarrollado únicamente a nivel de declaraciones, no existe como tal una positivación, ¿no? Uno que esté en un documento obligatorio. Internacionalmente, en las constituciones sí está, ¿no? México habla del desarrollo económico y social, por ejemplo, en su artículo 25, por eso les puse. El derecho a la paz, obviamente fue Japón quien primero lo proclama, ¿no? En su constitución, pues, ¿por qué? Porque sufrió los embates de la guerra, sufrió las bombas atómicas, ¿no? Por eso lo consagran en su constitución, en su artículo 9, ¿no? Y renunciaría por esta consagración a la guerra, ¿no? Y a toda política armamentista. Sin embargo,
En la realidad no ocurrió así, porque pues tiene uno de los gastos militares más importantes del mundo, Japón, al igual que China, ¿no? 46 millones. Esto es de acuerdo con el Instituto del Tokumo para la Paz. Eh, Hay nada más otra de las contrariedades de los derechos humanos o de los derechos en general, ¿no? El, ¿Cómo entendemos a los derechos humanos, ¿no? Al contenido del derecho a la paz, por ejemplo? Nos dice este pensador, Fabián Savioli, acerca del derecho a la paz, ¿no? Este contenido que va a surgir de la comunidad internacional y va a surgir como este reconocimiento progresivo de los derechos de todas las personas, ¿no? La paz pues, es un condicionamiento para el ejercicio de todos los derechos, ¿no? No solamente es evitar la guerra, sino pues, que se crea un área de posibilidades, ¿no? Les decía, pues lamentablemente la paz ha sido objeto de transgresiones a los derechos a través pues, de la intervención pues, de los países, ¿no? Para imponer la paz. Sí, dice este pensador que la paz es el contenido de otros derechos humanos, ¿no? Que es la base para que se respeten otros derechos, ¿no? Por eso dice, pues hay que promover la educación de la paz. No vi ese comentario, es que se desaparecen rápido las... Ah, gracias. Entonces, pues por ahí está, ¿no? La paz hay reconocida constitucionalmente y luego en el derecho internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Hay elementos de los derechos humanos que van a empatar con una noción que se llama el derecho intuitivo o el jus cogens, que va a hablar de esta noción de los derechos inderogables, ¿no? La paz, hablar de la paz y de lo contrario, pues la guerra nos habla también de dónde se estuvo pensando esto, ¿no? Tenemos algo grosio, ¿no? Como el derecho en su obra de 1650, el derecho de la guerra de la paz, ¿no? Yo debería Pachis, ¿no? Pues, la Carta Africana es un instrumento de derechos humanos que sí lo consagra, artículo 23. La Constitución de Colombia, por ejemplo, también reconoce el derecho a la paz. Eh, Aquí traía yo un artículo de una autora de Bucarest. Pensar en otras declaraciones de derechos, sí, sí se está pensando. Aquí les hice un cuadrito donde les digo cómo se pueden diferenciar los derechos, ¿no? De acuerdo con su titularidad, los derechos de la civiles y políticos, pues es el ser humano pensado individualmente. De la segunda generación, pensado más colectivamente, o el aspecto social, ¿no? De la tercera, pues van a ser las colectividades y también la humanidad como un sujeto, ¿no? El titular de los derechos son estos, pero se incluye también a la humanidad. ¿Sí? Las otras generaciones que hablan del uso del desarrollo de la tecnología, como decía, pues está pensando también en el individuo, pero está pensándolo también en otros ámbitos, ¿no? Los valores que se van a consagrar en otros van a ser bienes y valores relacionados con la libertad, la vida, la propiedad en la primera generación. En la segunda, pues van a ser muchos bienes, así como la alimentación, la salud, el trabajo, la seguridad. En la tercera, el patrimonio cultural, la paz, el desarrollo. Estos valores van a ser en ocasiones simbólicos, ¿no? Tienen un valor simbólico estos bienes. En otras generaciones van a volver a ser bienes relacionados con la humanidad, con el ser humano, pues como su propio cuerpo, ¿no? O que tienen su origen ahí. Las ideas que están detrás de los derechos civiles y políticos en mucho son los derechos naturales, el liberalismo y el Estado de Derecho. De la segunda generación, civiles, económicos, sociales, culturales, es también el derecho natural, pero también las ideas del liberalismo social o del socialismo, como ya vimos en Draco Hugo, por ejemplo, y va a haber una idea predominante del Estado social de derecho. En el otro, en la tercera generación, pues, tenemos a los derechos naturales, desde luego, y la idea de un derecho, Estado de Derecho internacional, ¿no? Van a haber otras ideas detrás de esto, como la idea del desarrollo, las tareas del desarrollo,
muy vinculadas con lo económico. En las nuevas generaciones de derecho que se están planteando, pues, pues hay un retorno otra vez, veo yo, a lo natural, ¿no? Y también se consideran estos otros elementos sociológicos y filosóficos, ¿sí? El ámbito donde se está en el contexto, pues es lo físico, es aquí en los bienes en la primera generación, en la vida común, en la segunda generación también, ¿no? Estamos obteniendo cosas, pidiéndole al Estado, reclamándole. De la tercera generación estamos en un ámbito entre lo físico y lo simbólico, por esta protección del patrimonio cultural. Y en las nuevas generaciones estamos en lo físico, pero también en otro ámbito, en lo neuro, ¿no? Y se habla también, pues, de esto del ámbito digital, ¿no? Perdón, no vi ese comentario, del, del, de las nuevas tecnologías, de la digitalidad, ¿no? Del ecosistema digital. Pues, he pensado en una cuarta generación, ya digamos de manera académica, sí. Es este señor Javier Bustamante Domas quien está hablando de los derechos de una cuarta generación, vinculados desde luego con el uso de las tecnologías. ¿Sí? Pues yo les voy a compartir esto. Ah, antes que nada, este uso de las tecnologías habla de la construcción de una ciudadanía digital. Karel Basak se está apoyando para su idea en otra idea de la ciudadanía que es desarrollada por Thomas Marshall y Tom Botomer en un libro que se llama Ciudadanía. Ahorita les digo. Ciudadanía y Sociedad. Ciudadanía y Clases Sociales. Es el libro de 1950 en el que él toma esta idea de las generaciones del derecho, ¿no? Pues está pensándose en la idea de una ciudadanía en 1950 como el ejercicio de los derechos, y habla de los de primera y segunda generación, y en este concepto de la cuarta generación de derechos al menos, se está hablando de la construcción de otra ciudadanía, pero en los ámbitos digitales, ¿no? Es una extensión de estas preocupaciones, ¿no? Entonces, pues hablar de que haya otras generaciones, pues está en los planteamientos, pero para reconocer como generaciones tendríamos que hablar de que provengan del mismo lugar, al menos en mi concepto tendría que tener esta misma validez, ¿no? O sea, estar pensando que se estén generando en el mismo ámbito, que fue la UNESCO, si quieren, pero hasta el momento, pues no sé, yo no he visto algo, ¿no? Como eso. La quinta generación habla de ya la obsolescencia de lo humano, ¿no? Y estaría pensándose en desechar el antropocentrismo. Aquí les pongo el título de un libro donde habla de esta quinta generación y está transitando, ¿no? A este tema del uso de la tecnología, ¿no? Habla de los transhumanos, ¿no? O los posthumanos, ¿no? Habla también del uso de la identidad genética, ¿no? Y este tema de la explotación del genoma humano como los nuevos avatares de los derechos humanos, ¿no? El uso de la robótica, cómo los seres humanos, sus capacidades están siendo, pues, limitadas, ¿no? O cómo pueden hacerse avanzar sus posibilidades, capacidades a través del uso de la tecnología, ¿sí? Pues son las 7:04. Espero que les haya gustado este breve recorrido por los derechos humanos, sus antecedentes, y yo les comparto la ponencia, pues para que ustedes la tengan por ahí y puedan echar un ojito, se regresen, vayan, anoten datos. ¿Sí? Pues muchas gracias por su atención. Maestro, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana para continuar con el módulo 2 del curso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su atención.